La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para continuar con nuestra saga de Shakespeare. Estamos analizando bajo la lupa de nuestro grandísimo amigo Edward Edinger, una de esas personas que uno dice, ¿por qué no vivió unos 500 años más y escribió 200 libros? Ya que, bueno, era un analista junguiano, seguidor obviamente de las enseñanzas de Carl Jung, y este psicólogo suizo que en algún momento fue compañero de Freud, que luego se abrió y generó sus propias teorías, sobre todo a través de una experiencia muy fuerte que tuvo, que podíamos calificar de brote psicótico, donde tuvo diálogos con personajes, por así decir, en su propia mente. Gracias a todo esto y a un bagaje de herramientas con las que contaba Carl Jung, salió adelante, y no solo lo hizo así, sino que creó toda una manera de abordar la psique. Edward Edinger es uno de los tantos continuadores de la obra de Jung, y ahora estamos basándonos en uno de sus libros que se llama The Psyche on Stage, la psique en el escenario. Dice Individuation, Motives in Shakespeare and Sophocles. Motivos de individuación en Shakespeare y Sófocles. Recordemos que la individuación, en lugar de la individualización, la individuación es lo que Jung propone como trabajo de vida. Propone el ir integrando los distintos aspectos de nuestro ser, sobre todo el aspecto masculino y femenino, esas polaridades que se dan en nosotros, ¿no? Las polaridades que van más allá de la biología. No se trata de hombre-mujer, obviamente. Se trata de el principio masculino y femenino, el principio racional y el emocional, distintos aspectos polares de nuestra psique que, cuando no están integrados, se pelean entre sí. En este caso estamos tratando la obra de Shakespeare, un poco menos conocida que las famosas Hamlet, Macbeth, La Tempestad y demás. Estamos tratando medida por medida. Y para hacer una reseña muy cortita, se trata de un duque que ve que en su reino, en su ducado, las cosas no están funcionando bien.
están bastante caóticas, necesita poner orden, no lo quiere poner él mismo, entonces decide hacer que se va a Polonia, pero en realidad no se va, se queda disfrazado de fraile e interaccionando con los personajes como fraile disfrazado, y mientras tanto delega su poder a un tal Angelo, que a los fines de nuestra metáfora tiene que ver con el ego. Angelo es nuestro ego, al que se le delega por parte del duque, que representa a lo inconsciente, representa al ser, al sí mismo. El duque representa esa dimensión profunda de nosotros, o que a veces llamamos Dios también, que quiere definirse y por lo tanto necesita de un ego, de un yo, que empiece a poner orden para que desde ese orden le pueda devolver como una imagen de espejo, una reflexión, ¿no? un reflejar, le pueda devolver a ese Dios una noción de quién es. Es como si Adán lo mirara a Dios y le dijera, por ejemplo, la verdad que sos simpático, ¿eh? Eso no podría ocurrir a menos que apareciera Adán. Si no hay Adán, no hay por parte de Dios noción de quién es Él. De la misma forma que para unos padres, digamos, papá y mamá, por así decir, no hay forma de saber cómo es cada uno de ellos a menos que aparezca un niño en sus vidas que empiece a mirarlos desde fuera y empiece a opinar acerca de ellos, y de esa manera ellos mismos empezarán a conocerse. Esa es la idea o el misterio, podríamos decir, de la creación, ¿no? ¿Por qué ego? ¿No? ¿Por qué existe el ego? ¿Por qué no nos quedamos en los mamíferos inferiores, donde no había ese nivel de complejidad del sistema nervioso humano, por ejemplo, o de los mamíferos superiores? Bueno, porque la vida quiere verse, la vida quiere mirarse a sí misma. Entonces, Angelo representa ese aspecto, y es un aspecto obviamente convulso, ¿no? Convulsionado. No es fácil ser un ego. Nunca es fácil. No es fácil ser Adán, no es fácil ser Job, no es fácil ser Cristo. Siempre cuesta, siempre es difícil, siempre es un proceso con muchos altibajos. Y eso es lo que le pasa a nuestro amigo Angelo, que pretende poner orden primero, después resulta que acaba enamorado de Isabela, que era una candidata monja que se suponía que era pura. Isabela a la vez traiciona sus ideales por salvar a su hermano Claudio, al que le van a cortar la cabeza por haber tenido relaciones prematrimoniales con su propia prometida, ¿no? Entonces vemos toda esa controversia, que no la quiero repetir porque ya lo hablamos en el programa anterior. Así que desde ahí partimos. Estamos en las conclusiones de Edinger. Ahora vamos al libro de Edinger. Les recuerdo que lo estoy leyendo de su versión en inglés, por lo tanto, si me trabo un poco, sabrán disculpar. Entonces decía Edinger, Jung nos cuenta que la imago Dei permea toda la esfera humana y hace a la humanidad su exponente involuntario. Esto que estábamos diciendo, el ser, el sí mismo, lo inconsciente, Dios, no se puede conocer a sí mismo, es una especie de paradoja inconsciente, Dios, es decir, tiene un montón de aspectos, pero no los puede aclarar, ¿no? Tiene aspectos positivos, negativos, todos mezclados y no sabe bien quién es, ¿no? Jung diría algo así como que era una especie de paradoja semiconsciente, porque por momentos parece tomar conciencia, por momentos no. Dios no sabe, ni siquiera, no llega a darse cuenta a veces el bien que hace, el mal que hace. Es un poco herético esto para lo religioso, pero para la visión religiosa, pero esta es una visión psicológica, ¿no? Trabaja sobre la psique. La imago Dei es la imagen de Dios, es la forma de Dios, lo impregna todo, ¿no? Y hace al ser humano su exponente involuntario. O sea, Angelo o nosotros, o Adán, o Job, o Cristo, o Buda, somos los exponentes involuntarios. Es decir, esa imagen de Dios, esa gran contradicción, somos el campo de batalla, se empieza a debatir, ¿no?, en nosotros, y por lo tanto duele. Similarmente, dice el duque, requiere o le pide a Angelo que encarne la imagen del propio duque, diciéndole estas palabras. Vamos a
a ir ahora a las obras de Shakespeare, en Medida por Medida. Esto está en el acto 1, escena 1, línea 16, y le dice el duque a Angelo: ¿cómo pensáis que representará nuestro personaje? ¿Cómo pensáis que representará nuestro personaje? Perdón, se lo dice el duque a Escalo. Escalo vendría a ser, lo describen aquí como un anciano señor adjunto de Angelo en la delegación. Era un ayudante de Angelo. Entonces le pregunta al duque, que tiene dudas, a Angelo: ¿qué tal crees que va a ser nuestro candidato? Una cosa así, ¿no? Es como si Dios estuviera por elegir a Adán o crear a Adán, o elegir a Job para torturarlo luego. Si ha leído el libro de Job, sabrá que es así. Pero se pregunta, o le pregunta a otro, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué tal? ¿Te parece que funcionará el tema con este? ¿O elegimos otro? se trata un poco de eso. Entonces, dice Edinger, el self, o sea, el sí mismo, lo inconsciente, Dios, es la gran personalidad. El ego es la pequeña personalidad. Cuando el ego es requerido, se le requiere encarnar o ser el exponente del grande, o sea, de la gran personalidad, está expuesto a grandes daños. O sea, no es fácil ser un ego. Lo sabrá usted, lo sé yo. Todos nosotros somos el campo de batalla, como en el Bhagavad Gita, el campo de batalla donde se debaten las fuerzas de los Pandavas y los Kauravas, de los dos ejércitos, de lo blanco y lo negro, como en el ajedrez, de lo masculino y lo femenino, del quiero pero no debo, del debo pero no quiero. Todas esas cosas son las contradicciones que ocurren en un ego y tienen que ocurrir, porque es el campo donde se dirimen esas cosas y luego la gran personalidad, ¿no? El sí mismo, empieza a aclararse y empieza a decir: Ah, así eran las cosas, claro. hay un tarot que es el After Tarot, que se supone que muestra la imagen inmediatamente posterior a una imagen clásica que es la del tarot Waite, Rider Waite, creada por Edward Waite, un miembro de la logia masónica de la Golden Dawn, la misma a la que pertenecía Aleister Crowley. Y bueno, hay una carta que es el 2 de espadas, donde se representa a una mujer que tiene dos espadas cruzadas, ¿no? Levantadas así, sostenidas verticales, pero cruzadas frente al pecho. Y bueno, son pesadas, incómodas. Ella se pone una venda en los ojos porque no quiere ver la contradicción, prefiere hacer de cuenta que eso no está pasando. Se las cruza delante del pecho como queriendo no sentir. Ese es el ego que dice: yo no quiero la contradicción que me toca vivir. No quiero que sean difíciles las cosas. No quiero querer meditar pero a la vez no querer. No quiero amar a una persona pero a la vez sentir que no la amo en el fondo. Es decir, todas esas inseguridades y no certezas, ¿no? Que tanto nos molestan, a veces queremos no verlas. Queremos no ver que dos cosas no cuajan. No dándonos cuenta que la vida es eso. La vida es la necesidad de que las cosas no cuajen, que las cosas sean dolorosas, porque así es donde podemos dar un juicio, emitir un juicio: esto es así, esto es asá, y el sí mismo, el ser, Dios, se siente contento y dice: Gracias, muchas gracias. ¿no? Entonces, en el After Tarot, que es unos instantes después, esta mujer lo que hace es le da las espadas a dos tipos que se empiezan a pelear entre sí. Una especie de peleen por mí, y ella los ve pelear, ve cómo se matan entre sí. Eso es lo que se llama proyectar la sombra. Es como cuando uno no quiere aceptar que algo está pasando, por ejemplo, que uno se enfada y empieza a mirar a los demás y descubre que los demás se están enfadando todo el tiempo. O los hace enfadar a propósito para poder decir: ¿te das cuenta qué violento que sos? No como yo, que soy súper tranquilo. Claro, porque uno lo hizo enojar. Entonces uno diría: bueno, esto es negativo. Debería yo no proyectar nada, resolverlo todo dentro de mí. No. Dice Jung justamente que la sombra
es inconsciente, ¿no? La sombra es inconsciente. Por lo tanto, no podemos hacer consciente algo que es inconsciente, porque si no dejaría de serlo. Es inconsciente. La sombra solo se ve en los síntomas. Por ejemplo, me duele la barriga porque estoy enfadado. Bueno, quizá no note mi enfado, pero sí el dolor de barriga. O quizá note la expresión exterior de un enfado, los puños apretados, los dientes apretados, la cara roja, ¿no? La tensión en todo el cuerpo. Pero el enfado en sí quizá no lo puedo percibir. En cambio, cuando lo proyecto, no solo como síntoma en mi cuerpo, sino afuera, es decir, lo veo en otras personas, puedo reconocerlo. Entonces, no es malo proyectar. Cuando uno proyecta la sombra, la misma proyección de la sombra es inconsciente. Uno no se da cuenta que lo está haciendo. Esta mujer no se dio cuenta que le dio las 2 espadas a 2 tipos para que se peleen por ella. Pero una vez que lo hizo, lo empieza a ver. Ahí es donde uno puede reconocer la sombra, no antes. O sea, no se puede ver a priori, ni tampoco se puede ver en el momento que está ocurriendo, porque es inconsciente el proceso. Se puede ver a posteriori, si uno tiene la capacidad. Entonces, aquí es necesario que el sí mismo, lo inconsciente, nos lance a esta dicotomía insoportable de contradicciones, de opuestos en nuestra vida, para que nosotros inconscientemente también proyectemos mutuamente y veamos al otro que es un tonto, el otro que es un inútil, el otro que es súper inteligente. Es decir, vamos proyectando cosas que hay en nuestro inconsciente, ¿no? O en lo inconsciente a través nuestro. Y lo vemos en otros. Hay gente que lo ve en otros y simplemente ahí termina la cosa. Nada, hasta que se disuelva y mañana lo proyectará en otro y pasado en otro y así hasta que muere. Pero hay otras personas que aprenden a reconocerlo. Esa es la idea. Proyectarlo para reconocerlo. Es el mismo proceso que hace Dios. Dios no lo puede ver en sí porque es inconsciente de eso, no puede saber cómo es Él. Él dice, la verdad no tengo ni idea cómo soy. Yo sé que a veces destruyo el mundo, otras veces lo creo, pero lo veo después, a posteriori. En el momento ni me entero. ¿Vos sabés? Ni me entero. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo proyecta. ¿Lo proyecta en quién? En Adán, ¿no? En la falencia de Adán, en la debilidad de Adán, en la debilidad de un Cristo que duda, en el enfado de un Cristo que echa a los mercaderes, a los cambistas en el templo, en Job, ¿no? En Job y sus actitudes. Es decir, lo proyecta en otros, lo tiene que ver afuera. Entonces, Dios proyecta, somos la proyección de la sombra de Dios, somos el campo de batalla donde se dirimen esas circunstancias. Bueno, aquí también, uno lo hace también con los demás. Volviendo al texto, entonces dice ahora en la acto 3, escena 2, líneas de 179 a 182, de medida por medida, lo voy a buscar yo también. Esta sería, a ver, déjeme buscar. Acto 3, escena 2. Estamos en el acto 1, vamos al acto 3, acá. Acto 3, escena 2. Son hojas de este libro, hojas de Biblia, así que se pegan entre sí. Escena 2, acá lo tenemos. Ahora vamos más cerquita. Ya estamos. ¿Dónde está esto? Acto 3, escena 2. Acto 3, escena 2. Bien. Y es el... Bien, tiene que estar. Será un poco más adelante, a ver. Me parece que esta se la debo, porque no lo encuentro. Acto 3, escena 2. A ver si lo encuentra usted ahí en casa antes que yo. No. Me parece que este no lo puse. Porque lo tengo apuntado en el libro, porque traducir del inglés ya tiene lo suyo, traducir del inglés clásico ni le cuento, es una locura. Entonces, no, este no lo tengo, así que lo voy a tener que leer de aquí directamente.
Dice algo así. Venía diciendo Edinger que cuando el ego es encargado de esta tarea, se expone a grandes peligros. Dice, no hay poder o grandeza en la mortalidad que puedan censurar su huida. La calumnia, bueno, es muy complicado, este inglés es muy enrevesado. ¿Qué rey hay tan fuerte que pueda atar? No, imposible. Este se lo debo. Y dice, y de nuevo, a ver si ahora lo encontramos. La siguiente cita es del acto 4, escena 1, líneas 60 a las 65. A ver si la encontramos y no quedó mal. Que no está. A ver, acto 4, escena 1. Acto 4, escena 1. A ver, escena 1. Ahora sí, aquí sí lo tenemos. ¿Qué dice el duque? Dice, oh dignidad, oh grandeza, millones de ojos mendaces están ligados a ti y volúmenes de comadreos, inspirados en los testimonios erróneos y contradictorios de estos espías, corren por el mundo sobre tus actos. 1000 espíritus de juicios temerarios te atribuyen la paternidad de sus caprichos y te disfrazan con sus quimeras. Está relatando lo que vive cualquier ser humano. Fíjese, cualquiera de nosotros siente esto. Millones de ojos mendaces están ligados a ti. O sea, uno se siente observado por la gente de fuera, por uno mismo, escudriñado, ¿no? Con un escrutinio doloroso. Millones de ojos mendaces y volúmenes de comadreos, ¿no? Como cuando las comadres están ahí chismorreando, cotilleando, como dicen aquí en España, inspirados en los testimonios erróneos y contradictorios de esos espías. Es decir, ni siquiera están inspirados en cosas reales, están inspiradas en opiniones. Corren por el mundo sobre tus actos. 1000 espíritus de juicios temerarios, o sea, gente que se arriesga a decir cualquier cosa de uno, te atribuyen la paternidad de sus caprichos y te disfrazan con sus quimeras, ¿no? Gente que deposita en uno esperanzas que uno en realidad no tiene ganas de llevar y cosas por el estilo. Entonces, está contando qué duro que es ser un ego, qué duro que es vivir, qué duro que es enfrentar la contradicción. Por eso, el tema de querer resolver la contradicción, yéndose a uno de los polos, es la salida fácil. Queremos decir, soy bueno, soy malo, esto es blanco, esto es negro, y listo. Y en realidad no se trata de eso, no es lo que quiere Dios, no es lo que quiere lo inconsciente. Lo inconsciente quiere que nos mantengamos un largo rato en el punto medio, en la dificultad de congraciar a los dos polos, ¿no? Por eso no se trata de resolver. Muchas veces queremos salirnos del meollo del tema, del lío. Queremos la técnica fácil para resolverlo todo y no se trata de eso. Imagínense que usted es un padre y tiene un hijo y ese hijo cumple los fines de devolverle su imagen y contarle cómo usted es. Usted no quiere que su hijo se la cuente en 3 minutos y que le diga, sos así, papá. No, porque no sería valedero, no sería cierto. Usted quiere que su hijo viva muchos años, que experimente distintas facetas suyas, que un día lo vea enfadado, otro día lo vea contento, que descubra que usted es esto y aquello a la vez, y que se lo vaya contando. Y quiere a su vez hacer que su hijo sea el depositario de sus proyecciones. Es decir, usted quiere enfadar un día a su hijo, porque sí, se levantó un día cruzado y lo enfada, le dice cualquier cosa, lo hace enojar. Otros días lo hiere, lo entristece, porque de esas maneras usted ve quién es usted. ¿Cómo sé si una pelota, por ejemplo, un balón es blando o duro? Lo tengo que apretar. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo soy yo? Actuando. O sea, si yo me voy a la montaña y estoy solo, yo puedo decir, bueno, soy genial, pero no me lo creo. Porque para saber cómo soy tendría que bajar al pueblo, caminar un rato, interaccionar con la gente y ver qué produzco. ¿Qué aprieto de esa pelota? ¿Qué produzco? Si produzco inquietud, si produzco malestar, si produzco miedo, si produzco atracción, si produzco armonía, ahí esa imagen me devuelve a mí una información. Entonces necesitamos
del Hijo. El Hijo es el cuadro que pinté, el libro que escribí, el proyecto que lancé, el empleado que tengo, la pareja, el hijo, lo que usted quiera. Y para la misma dinámica, para lo inconsciente, para el sí mismo, para Dios, es usted, ¿no? Y yo. Cada uno de nosotros, el ego, es ese campo de batalla, es ese ego que un día nos cae un enfado y uno dice, ¿por qué estoy enfadado hoy? ¿Por qué estoy angustiado? Es lo inconsciente que dice, a ver, como el padre que enfada al hijo o que lo hiere a propósito para ver cómo es él. Entonces somos, como decía anteriormente Edinger, el campo, por aquí lo decía, la Imago Dei dice, permea la totalidad de la esfera humana y hace de la humanidad su exponente involuntario. Nosotros somos el campo de batalla de Dios, somos el campo de experimentación. Suena feo si somos otra cosa que Él, pero así como un hijo es una extensión de su padre y su padre lo ama, de la misma manera, o su madre, de la misma manera, lo inconsciente y nosotros somos lo mismo. Lo que pasa que si lo vemos como cosas distintas, sí, parece el padre malo que maltrata al hijo para reconocerse él. Pero es la dinámica de la relación humana en todos los casos. Cuando usted forma una pareja o tiene un amigo, obsérvese y va a ver que es la manera que tiene de descubrirse. Entonces, volviendo, dice Edinger, estos son los daños exteriores de la grandeza que deriva de la envidia de los demás. Los daños interiores son todavía más grandes y pueden ser resumidos en una sola palabra, dice Edinger: inflación. Cuando el ego es inflado, y ahora explicamos qué es, el ser, el self, el sí mismo, se convierte en un adversario peligroso, porque en el largo trecho no va a permitir que el ego le usurpe su autoridad. Entonces, fíjese, cuando usted tiene un hijo, vamos a seguir con ese símil, usted tiene un hijo para que le permita descubrirse, ese hijo, cuando usted le lanza sus propias emociones, lo enfada, lo angustia, ¿no? Vio que muchas veces se ve que un hijo es igual al padre. Es decir, uno dice, es un clon, o sea, es igual, se rasca la cabeza de la misma manera, sonríe igual, tiene los mismos gestos, porque es un hijo en el cual la proyección ha sido muy grande. Entonces, cuando eso ocurre, hay un peligro de que el hijo se crea el padre. O sea, que no tenga identidad propia, sino que se crea el padre. No un hijo que se relaciona con su padre, no un hijo que tiene sus propias emociones, sus propios sentimientos y experiencias, y que a su vez es depositario de, como ya dijimos, es como el campo de batalla del padre. No, un hijo que se cree el padre, donde no queda nada de hijo, ahora es solo el padre. El padre no quiere eso. ¿Para qué quiere el padre algo que es igual a él? O sea, si un campo de batalla, ¿no? Una plastilina que yo amaso se convierte en mí, ya no me sirve. Necesito que sea algo distinto a mí para que me devuelva una imagen, para que me cuente algo de mí. Si esa cosa es yo, ya no me cuenta nada de mí. Para eso ya estoy yo. Entonces, el patrón aquí de la inflación es cuando uno empieza a creerse Dios, empieza a creerse aquello que me pasa. Usted se levanta un día angustiado y dice, yo soy esta angustia. Nada, ahí se infló. Usted no es esa angustia, usted es el campo donde esa angustia se expresa. Esa angustia no la inventó usted, le vino. Por lo tanto, esa angustia es del otro. Esa angustia, en el fondo es suya también, pero quiero decir, es del otro, es de Dios, es de lo inconsciente. Apropiarse de la angustia y decir, esta es mi angustia, es inflación. Y eso no le sirve a lo inconsciente. Es como si Dios hiriera a Job, como lo hizo en el libro de Job, y Job dijera, esta herida es mía, que era lo que los amigos de Job le proponían. Le decían, esa herida que tenés, esto que te pasa, es por culpa tuya, es porque tú hiciste mal las cosas.
habrás metido la pata, le caíste mal a Dios y Dios te está castigando. Es decir, es por ti, es tuyo esto. Cuando uno cree eso, se está inflando. Dios no quiere esa actitud. Quiere que Job diga, esto me está pasando, pero no viene de mí, viene de un otro. Y así Job puede mirar a Dios y decir, tú eres la causa. ¿Por qué me lo estás haciendo esto? Y tiene un diálogo. Uno no puede dialogar con algo que uno es. Uno puede dialogar con algo que uno no es. Entonces, si yo me levanto angustiado hoy y en lugar de dialogar con mi angustia, entendiendo que es algo que me viene de fuera, que entra en mi vida, que yo no sé de dónde vino, porque ¿quién sabe cómo se genera una angustia? Nadie, te aparece. Uno puede elucubrar, esta angustia es porque el otro día se me rompió, no sé, el móvil y por eso estoy angustiado. Pero en realidad uno no tiene ni la menor idea por qué viene la angustia. No la tiene porque no es de uno. Apropiársela es inflarse. Inflarse significa que uno ya no sirve a los fines de la proyección. Si yo enfado a otro y ese otro cree que está enfadado porque sí, no me va a hablar a mí. No me va a preguntar por qué me estás enfadando. Lo va a resolver él. Con lo cual no me sirve. Por eso, cuando eso pasa, lo que dice Edinger aquí, dice, el ego, cuando se infla, cuando pasa esto, el self, o el ser, o el sí mismo, o Dios, se vuelve un adversario peligroso, porque en el largo trecho no va a permitir que el ego le usurpe su autoridad. O sea, se convierte ese Dios en algo peligroso, porque en algún momento el que fue enfadado por mí se da cuenta que yo lo enfadé, pero no lo quiere reconocer. Lo que quiere hacer es creer que viene de él, ¿no? Quizá para simplificar las cosas, para no tener que dialogar conmigo. Con lo cual yo, que en el fondo sabe que viene de mí, me convierto en un problema para él. Preferiría matarme, ¿no? Matar a Dios, matarme. Porque al matarme, ya todo el problema queda en él. Si Job mata a Dios, que era lo que los amigos le proponían, le decían, el problema resolvelo vos, metiste la pata, será tu karma, resolvelo vos, no tiene que ver con un otro, no, Dios está allá, en su mundo. Cuando pasa eso, Dios molesta. Y Dios va a aparecer una y otra vez, como diciendo, papá, acordate que esto te lo traje yo. ¿Cómo que vos? ¿Que acá que soy yo? ¿Un jarrón? ¿Una decoración ornamental? Entonces Dios quiere dialogar. Como decía Etty Hillesum, esta mujer que murió en un campo de concentración en Alemania, creo que fue en Auschwitz, decía, Dios quiere que lo ayudemos. Dios necesita nuestra ayuda. Eso somos nosotros, ayudadores de Dios. Somos los ojos que miran a Dios y que opinan sobre Él. Somos aquellos en los cuales se depositan lo que llamaba Jung complejos autónomos, arquetipos, es decir, esas grandes energías que en ese nivel no pueden reconocerse por la totalidad, por lo inconsciente, por Dios, necesitan plasmarse en alguien. Ese alguien es nosotros. Pero si lo plasma en nosotros y nosotros decimos, esto es mío, me enojé porque perdió mi equipo de fútbol. Si uno dice eso, está inflado. Porque está creído que uno es el autor de eso. Uno es Dios. No. Estás enojado porque ese enojo te viene de otro lado. La excusa del que perdió tu equipo de fútbol es una explicación que te das. Porque podría haber sido, no sé, que llovió cuando creías que iba a haber sol. Cualquier otra cosa te hubiera cuadrado igual. La cuestión es que en otra ocasión no te hubieras enfadado y en esta te enfadaste. Y te enfadaste hasta nivel, no sé, 8 en lugar de a nivel 5 como la otra vez que perdió tu equipo. ¿Por qué ahora 8 y antes 5? No tenés ni idea, porque viene de fuera, ¿no? Esa es la noción que, por ejemplo, Carlos Castaneda le llama los voladores. Hoy, de forma moderna, se habla de los reptilianos, como estas energías que te succionan. Bueno, reconocer que viene, por así decir, un parásito, reconocer que viene de fuera, es el principio de la resolución del tema, porque si pensás que el parásito viene de dentro, nunca te enterás
que te lo están poniendo de fuera. Pero ese que te lo pone no es tu enemigo, es parte tuya, es como un recurso que tenemos, como si yo me rascara la rodilla para saber, o la palpara o la apretara para saber si está inflamada o no, por ejemplo. ¿Cómo lo sé? La tengo que apretar para ver si está dura, blanda, si la piel es tersa o no. Entonces, de la misma forma, Dios necesita apretarnos para que le demos una opinión de lo que Él es. Parece una locura, parece muy complejo. Por eso, en el libro Respuesta a Job, libro que escribió Jung, él vuelca todas estas ideas que son realmente radicales y revolucionarias y que rompen bastante con mucha de la teología reinante, no solo en su época, sino en la actual, y bueno, puede causar algún resquemor en más de uno. Aprovecho a hacer un paréntesis mínimo para recordarle que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por eso, si quiere participar y colaborar con el programa, puede hacerlo a través de escribirme un correo a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com. Y si vive dentro de España o fuera de ella, según el caso, le enviaré el enlace de PayPal, de la cuenta de PayPal del programa, o bien de la cuenta bancaria, para que pueda colaborar con él. Cualquier colaboración, desde la más mínima que se imagine hasta la más grande que quiera, todas ellas son bien recibidas porque sirven para, sobre todo, conseguir bibliografía, que es de lo que se nutre nuestro programa. Así que cualquier colaboración, recuerden pablojorgeveloso@gmail.com. Desde ya, muchas gracias por ello. Así que regresamos. Dice, aunque el ego pueda ser designado como un exponente del self, o sea, del sí mismo, carga con una autoridad delegada sobre sí mismo, ¿no? Aunque seamos la mano derecha de Dios, Adán, Cristo, en el fondo cargamos con una carga, o sea, cargamos con un peso incómodo, eso es incuestionable. El título, dice Edinger, Medida por Medida, que es el título de esta obra, es una referencia explícita al capítulo 7 de Mateo, donde Cristo dice las siguientes palabras. Vamos a buscarlo aquí, que tengo una versión digital que es más fácil en el móvil. Mateo 7 del 1 al 2. Vamos a buscar Mateo 7, es el primero de los evangelistas que figura, 7 del 1 al 2. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ve? Medida por medida, es el título justamente de esta obra. Esta idea de relación recíproca, dice Edinger, entre el ego y el otro, ¿no? El otro, ¿cuál es ese otro? Normalmente ese otro es lo inconsciente, el sí mismo. Resuena a un eco hecho en Proverbios concerniente a la sabiduría divina, a la sapiencia Dei. Vamos a buscar en Proverbios ahora, que está en el Antiguo Testamento, libro de Proverbios, ¿dónde está acá? Proverbios 4, capítulo 4, del 6 al 8. 6 al 8. Dice, no la dejes a la sabiduría, ¿no? Y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría primero que todo. Adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Crece en ella y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. O sea que la sabiduría, dice aquí, esta idea de relación recíproca entre el ego y el otro, resuena en una de las proclamas hechas en Proverbios referente a la divina sabiduría. La misma idea, dice, aparece en la alquimia en relación a la piedra filosofal. Dice así, a ver si lo puedo traducir, dice, entiendan, hijos de la sabiduría, la piedra declara, protégeme y te protegeré. Dáteme a mí, ¿no?
y yo te ayudaré. Es un poco como la proclama del Dharma de los hindúes, que en el Mahabharata dice: quien se ampara en Dharma, ¿no? El Dharma es como la manera de ser de las cosas, el Tao, ¿no? La manera armoniosa en que las cosas fluyen. Como decir, las vetas de una madera fluyen de una cierta forma. Si yo con el hacha corto en esa dirección, todo fluye mejor. Si corto cruzado, me va a costar más. Entonces cruzar a lo largo de la veta, cortar a lo largo de la veta, sería ir afín al Dharma, ¿no? De la misma manera uno puede ir con la veta de la vida o querer ir en contra, que sería el adharma. Entonces el dicho es: quien se ampara en Dharma, Dharma lo protege. Es decir, quien sabe con sabiduría, ¿no? Escudriñar y destilar la armonía de la vida, bueno, todo va a fluir más equilibradamente. La psicología profunda, dice Edinger, tiene la misma recíproca relación aplicándolo a la relación entre el ego y lo inconsciente. La experiencia nos enseña que lo inconsciente toma la misma actitud hacia el ego que el ego toma hacia él. Como Jung dice, en todos los casos son ordinarios, lo inconsciente es poco favorable o peligroso solamente porque nosotros no estamos con él y por lo tanto estamos en oposición a él. Fíjese lo que dice, lo que estábamos diciendo hace un rato. Si yo tengo un hijo y proyecto algo sobre él, por ejemplo, lo lastimo, o al revés, lo alabo, ¿no? Y él se siente súper feliz y cree que se siente feliz no porque yo lo hice feliz, sino que con lo cual él podría hablarme de mí, me podría contar, por ejemplo, papá, qué felicidad me transmitiste, ¿no? Entonces a mí me cuenta que yo soy una persona que contengo felicidad, por lo tanto yo aprendo de mí. No, supongamos que él se infla y dice: qué feliz que estoy, qué feliz que soy, ¿no? Con lo cual él se está atribuyendo a él mismo su felicidad, como si él se la hubiera creado, se la hubiera forjado él. Cuando eso pasa, ese niño se convierte en enemigo mío porque no está cumpliendo la función, no está funcionando en pos de mí, que era la propuesta original, ¿no? Esa es la propuesta del sí mismo y es la propuesta de todo ser humano en relación con otro. Y por lo tanto se convierte en alguien que se opone. Y entonces Jung dice que en todos los casos ordinarios, o sea, está diciendo en el 99% de la población mundial, lo inconsciente es un enemigo. Porque el 99% de la humanidad está inflada. Todos solemos creer que nuestras emociones son nuestras. Con lo cual, para nosotros lo inconsciente no existe. Ergo, por lo tanto, lo inconsciente, como sabemos de fondo que sí existe y sabemos que hay algo que no controlamos y sabemos que la alegría que hoy tengo no me la inventé yo, en el fondo lo sé, sino que me vino de otro lado, pero me da miedo pensar eso, porque es vertiginoso mirar en un agujero negro. Bueno, preferimos creer que es nuestra. Entonces, pero en el fondo lo sabemos, por lo tanto, lo inconsciente cada vez que aparece, cada vez que hay un asomo de que algo me está pasando porque sí y no porque lo inventé yo, que es muchas veces a lo largo de cada día, nos ponemos muy nerviosos. Y lo inconsciente es nuestro enemigo. Dice, lo inconsciente se vuelve un peligroso antagonista cuando el ego usurpa la autoridad del sí mismo. Es decir, cuando se atribuye sus emociones. Cuando se cree el autor de sus cosas. Por eso, fíjese qué curioso, por eso toda esta idea del pecado. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos con esto del pecado y el pecado y que por mi culpa, por mi gran culpa? Es porque se trata de descubrir cómo uno se apropió una y otra vez de lo que no es suyo, ¿no? Esa usurpación, el pecado del ibris de los griegos, ¿no? Usurpar lo que es patrimonio de otro. Si el padre hace alegrar al hijo, ¿no? A través de alabarlo, qué bien ese gol que metiste jugando a la pelota, y el hijo siente que él lo hizo, él es Dios, le está usurpando al padre lo que el padre le acaba de regalar, se lo está apropiando.
no está reconociendo que es un halago del Padre. Esa es la idea de la individuación. La individuación es recuperar la noción de que no existo yo solo y que mis emociones, sean cuales sean, no son mías. No acaba la vida en mí, hay otro. En términos religiosos, hay Dios. El arrepentimiento del pecado es arrepentirse de haberse inflado, simplemente, y decirle a Dios, tú eres el que tienes el control. Ahora me doy cuenta, como dice Pablo de Tarso, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un reconocimiento de que no soy yo el que hace las cosas, ¿no? Dice, esta es una de los grandes peligros para el ego cuando está desarrollando su función como diputado, como encarnación, digamos, o como el que lleva adelante, como ministro o representativo del ser. El ego, que siempre básicamente, ¿no? Cualquiera de nosotros somos eso todo el tiempo. El ego es el portador de la autoridad, que no es suya, portador de una autoridad que no le pertenece. El mal uso de esta autoridad delegada es la idea básica del más fino o sutil pasaje de toda la obra. Isabela va a hablar y va a manifestar esto. Esto está en el acto 2, lo voy a ir buscando mientras lo digo porque si no tardo más. Acto 2. Espero que tenga ya un ejemplar ahí y esté buscando conmigo, así no me deja solo. Acto 2, escena 2, líneas 117 a la 122. Y lo tengo acá está. Esto es lo que dice, ¿quién lo dice? Isabela. Isabela, acuérdense que es la hermana de Claudio, al que van a decapitar. Isabela es la que es candidata a monja, que luego ella también en su enantiodromía traiciona sus propios ideales, ¿no? En relación a Ángelo. Bueno, dice así, pero el hombre, dice, el hombre orgulloso, investido de una corta y débil autoridad, el ego, usted y yo, conociendo menos aquello de que se cree más seguro, o sea, ¿de qué nos creemos seguros? De que si yo estoy enojado sé por qué, si yo estoy triste o si yo estoy feliz, nos pone muy nerviosos que eso no sea nuestro, ¿no? Conociendo menos aquello de que se cree más seguro, es decir, su esencia de vidrio, dice, parecido a un mono colérico, representa tan fantásticas comedias a la cara del cielo que haría llorar a los ángeles, o si tuvieran el temperamento de nuestra naturaleza, reír como mortales. O sea, cuando un ser humano se infla, cuando un padre ve que el niño, como el padre le aplaudió el gol que el niño metió, el niño cree que él es Superman, que el niño es Superman, y que esa emoción es de él. No, esa emoción se le insufló el padre le aplaudió, pero el niño se olvida y se cree Dios él, y el padre se ríe. El padre se ríe, como diciendo, qué tonto, se está creyendo Dios cuando en realidad yo lo animé, ¿no? Le di ánimo, le di alma, ¿no? Él. Entonces, dice Edinger que este es el pasaje más sutil de toda la obra, ¿no? Dice Edinger, la puntuación hace claro esto de su esencia de vidrio, ¿no? Que es aquello de lo cual el hombre es más ignorante. ¿Qué es esta esencia de vidrio? Dice Edinger. Los comentadores no están seguros, aclara. Uno sugiere que se trata del alma racional, porque el vidrio tiene mucho que ver con el ánimos, tiene que ver con la mente, con lo masculino, con el pensamiento, con lo que es anguloso. Vio que cuando uno es muy racional suele ser muy susceptible de lastimar a otros porque es muy agudo, muy agudo. Dice, uno sugiere que es el alma racional, la cual revela al hombre, se revela en un espejo, lo cual lo constituye en un ser humano, ¿no? Esto es otro verso de Medida por Medida. El alma racional de vidrio
que revela al ser humano, como en un espejo, lo que constituye para él su propio ser. Yo tengo, dice Edinger, una asociación alquímica con este texto. De acuerdo a Jung, los alquimistas se esforzaban por producir un cuerpo glorificado, incorruptible, que muchas veces era llamado vitrum, que significa vidrio. Agrego algo yo también, que dentro de la visión hindú se busca lo mismo, se busca crear un cuerpo indestructible y se lo llama el Vajra Deha. Vajra significa diamante, Deha, cuerpo, un cuerpo adamantino, un cuerpo que no se rompe con nada, ¿no? Lo cual, con esta amplificación es un término junguiano que significa esto mismo, dar a un término que encontramos como vidrio en este caso muchos significados a través de la mitología, por ejemplo. Podemos entender a qué se refiere Shakespeare con la esencia de vidrio, ¿no? En referencia al sí mismo, al ser, a la imagen de Dios interior. Se refiere alquímicamente al fondo de vitrificado que queda como resultado cuando se ha llevado un proceso de calcinatio. O sea, cuando uno hace la calcinación alquímica, cuando se produce ese proceso que tiene mucho calor, se pone una sustancia como a quemar en un matraz, lo que queda en el fondo es un resto vitrificado, como de vidrio. Mientras dice que todo lo demás se ha quemado, lo único que queda es este pequeño resto vitrificado, el cual no sirve para ningún proceso posterior. Es decir, no se le puede hacer más nada. La eterna esencia de la materia fue tratada para producir la esencia de vidrio. Esto quiere decir que estamos hablando, cuando se habla del cuerpo vitrificado, se habla de algo que ya no puede reducirse más. Usted es como si quemara un cuerpo y que quedan las cenizas. Bueno, la ceniza es lo último. Por eso los hindúes también se untan con cenizas, a veces de campos de cremación, porque es lo que queda después de que quitaste todo, ¿no? Es como decir, ¿qué queda cuando quito mi orgullo, mi arrogancia, mi tristeza? Lo que queda es lo que soy verdaderamente. Queda ser, no ser esto o aquello, queda ser. Entonces, queda esta esencia de vidrio, imagen de un incorruptible y glorificado cuerpo. Si nosotros llevamos esta asociación en referencia al sí mismo, a lo inconsciente, es, por supuesto, el final del hombre. Ahí me perdí. Jung describe al ser como una paradójica unión de opuestos. El interludio de estos opuestos es la mayor clave de Medida por Medida. En Aion, otro libro muy clásico de Jung, Jung habla de la paradójica y clemente imagen de Dios que data hacia el 150 después de Cristo. Eso lo dice bueno, no me acuerdo, en Aion, sí. Estoy liando un poco el tema, pero en estos escritos Dios es definido como rigiendo al mundo con la mano derecha y la mano derecha siendo Cristo y la izquierda siendo Satán. Es decir, en estos textos, escrituras antiguas, Dios aparece como rigiendo con la mano izquierda y la derecha. La derecha es Cristo, la izquierda es Satán. Esto se ve que tiene un trasfondo claramente monoteísta, porque une a los opuestos en un Dios. Une a los opuestos. Fíjese, Dios es una unión de opuestos. Esos opuestos, Cristo y Satán, Dios rige aquí con la mano izquierda y derecha, más o menos en el 150 después de Cristo, en la Biblia. Eso muestra un Dios
que dentro de sí está el bien y el mal mezclados. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que tengo el bien y el mal mezclados si soy bueno o malo? Bueno, tengo que crear un hijo al cual yo le insufle bien de vez en cuando, mal de vez en cuando, y él me devuelva qué siente, ¿no? Como si fuera un chivo expiatorio, un conejillo de Indias, ¿no? De esa manera. La misma imagen de Dios, dice, aparece en el árbol sefirótico de la Cábala. Del lado derecho aparece la columna de la misericordia y en la izquierda la columna del juicio. El hereje Marción, que era un gnóstico del segundo siglo después de Cristo, divide la paradójica imagen de Dios a la mitad. Él dice que el Dios de amor, el Padre de Cristo, no tiene nada que ver con el Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? La cristiandad ortodoxa ha llevado un ondulante trayecto entre Clemente y Marción. Clemente de Alejandría era uno de los que se alineaba más con la ortodoxia y Marción un gnóstico. Jung finalmente clarifica la materia a través de su descubrimiento empírico de la paradójica e inconsciente imagen de Dios en la psique. Estas materias, dice Edinger, son muy relevantes, directamente relevantes con esta obra. Angelo es un exponente del lado duro de Dios, ¿no? De la mano derecha de Dios, que sería la imagen de Cristo. Isabela, un exponente de la imagen misericordiosa de Dios. Su conflicto revela lo que sucede cuando lo inconsciente, el ser paradójico, lo inconsciente, el self, surge, erupciona, ¿no? En la conciencia. El self inmediatamente se divide en opuestos y presenta al ego, le presenta el problema de su reconciliación. Vamos a ver hasta aquí, pero vamos a aclarar esto que acaba de decir. Está diciendo que, volvamos al símil del padre. Yo soy un padre, ¿no? Y no tengo hijos, supongamos que soy un padre y vivo solo, no tengo pareja tampoco, o sea que no soy padre todavía, sería un hombre. No tengo manera de rebotar contra nadie, de hacerle nada a nadie, de generar una impresión en nadie como para que ese alguien me cuente cómo soy, ¿no? No lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Tengo un hijo, no sé, lo adopto. Tengo un hijo. Entonces, ¿qué hago con ese hijo? Empiezo a volcarle todo lo que soy. Pero cuando le vuelco lo que soy, si se lo vuelco igual que lo tengo yo, no lo va a poder ver porque le estoy volcando exactamente lo mismo, lo convierto en un clon mío. Necesito dividírselo. Entonces, de vez en cuando le doy cosas bonitas, le hago regalos y de vez en cuando lo castigo. Entonces, cuando lo castigo me va a hablar de mi lado oscuro, cuando lo trato bien, de mi lado bondadoso. De esa manera voy a clarificar, voy a dividir en mí también lo positivo y lo negativo. Voy a poder reconocerme. Porque yo no puedo reconocerme si lo positivo y lo negativo están mezclados. Es decir, la base para la existencia de la identidad, cualquiera sea, ¿no? De la identidad de alguien, que alguien pueda decir yo soy esto, es separar. Si yo no separo y todo está mezclado, no sé quién soy. Necesito separar. ¿Cómo separo? Bueno, si entendemos que el mal, entre comillas, es caótico porque es la destrucción, la disolución, la corrupción, la degeneración, ese mal, si impregnara todo, disgregaría todo. Y yo lo que quiero es constituir, porque es la única manera de saber quién soy. Tengo que constituirme, por lo tanto tengo que hacerme bueno. Tengo que crear el bien. Entonces necesito crear un hijo al cual yo le lance las cosas negativas y las positivas por igual. A veces lo trato bien, a veces mal, a veces lo castigo, a veces lo premio. Él me cuenta de mis dos aspectos y así yo voy
eligiendo el aspecto bueno, le enseño a él a elegir el aspecto bueno también, a ser bueno, ¿no? Ser perfectos, decía Jesús, como vuestro Padre es perfecto, Dios de amor. Entonces, mi hijo va a empezar a constituirse, porque se apunta a la bondad. Yo le estoy diciendo, sé bueno, pero para ser bueno tenés que saber lo que es malo, porque si no sabes lo que es malo, lo que es disgregar y destruir, no podés constituir. Entonces, toda la intención de que Adán sea bueno, de que Cristo sea bueno, de que Job sea bueno, sirve para que constituya una identidad. De lo contrario, si Dios le volcara lo bueno y lo malo por igual, y no hubiera diferencias, probablemente se disgregaría esa persona, tanto como Dios lo está originalmente. Entonces, cuando se empieza a constituir, se crea una isla de orden a través de fomentar buenas cualidades, el bien, pero no el bien moral, el bien en el sentido de lo permanente, lo estructurado, proyectos, propuestas, teleologías, es decir, direcciones de vida, sentidos de vida. Cuando se crea todo eso, se crea estructura. Y cada ser humano empieza a saber, soy esto y no aquello, ¿no? Se crea esa cosa compacta. Eso es lo que llamaríamos el bien, más en un sentido platónico que en un sentido moral. Entonces, el bien. Pero para que haya bien tiene que haber tentación, porque si no hay tentación yo no sé quién soy. ¿Cómo sé lo que no soy? Bueno, porque viene a querer atacar mi castillo de orden. Entonces, el mal, el diablo, siempre tiene que estar ahí atacando a Jesús, a Job o a Adán para que una y otra vez se constituya una isla de orden. Ese mismo proceso, dice Jung, está ocurriendo en lo inconsciente, en Dios. A medida que Adán constituye un ser bueno y enfrenta al mal, a medida que Jesús constituye un ser bueno y enfrenta a Satán, y a medida que Job se va constituyendo y rechaza las tentaciones de sus amigos, de su esposa, que le dicen, disgrega. Bueno, cuando él hace eso, Dios a la vez hace lo mismo. O sea que cuando mi hijo se constituye en el lado del bien, o sea, constituye un orden, todo padre o madre quiere que su hijo tenga una vida funcional, eficiente, feliz, estructurada, no un hijo que de repente se meta heroína y se muera a los 3 minutos, que no sé, sea asesino serial. Uno no quiere eso, no quiere a alguien que ande golpeando a la gente, quiere a alguien constituido, porque si se constituye, no se disgrega. Va a ser tentado por lo disgregado y esa tentación se la suministra a uno también. Sin darse cuenta, uno proyecta en el hijo el lado oscuro, que es el que le va a sugerirle, enfádate, rompe, destruye, pero el hijo, a su vez, uno le enseña, no, muy bien, la estás haciendo bien, así se hace, pateaste muy bien la pelota, vas a meter más goles, vas a llegar lejos, constituirlo. Eso mismo está ocurriendo en mí como padre, porque al verlo en él, lo puedo ver. En mí no lo veía, porque era inconsciente, porque ya está en mí. Necesito plasmarlo en otro. Ese otro puede ser mi hijo, mi pareja, el libro que escribí, el cuadro que pinté, el país que dirijo como presidente, da igual. Es en el otro. Y es la misma dinámica que hace Dios. Entonces, ese Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios que no sabía quién era, a veces maltrataba al pueblo, a veces lo ayudaba, era Dios y el diablo a la vez. Era Jesús y el diablo a la vez, mano derecha y mano izquierda. Bueno, eso se manifiesta ahora en encarnaciones, dice Jung, cada vez más claras, Adán, Job, finalmente Cristo, ¿no? Jesús, como un intento de ese padre de ir volcando cada vez más cosas en ese ego, en ese niño, para generar espacios de orden, y que ese espacio de orden le devuelva a él la sensación de que él es bueno, él es alguien. Dios no puede saber que él es algo a menos que rechace, por así decir, a Satán. Y no puede rechazar a Satán porque no lo ve. Necesita proyectarlo en nosotros para que al verlo en nosotros y ayudarnos a ser buenos, por así decir, él pueda hacerlo también. En el fondo porque somos lo mismo.
Entonces, fíjese qué intrincado es todo esto, pero qué coherente es. Entonces explica mucho de nuestro funcionamiento psicológico. Entonces, no se trata de que Adán, Job, Jesús o Buda arriben a un estado de no conflicto. Justamente la tentación tiene que estar siempre. Ese Satán no muere como los malos de las películas, no tiene que morir, porque al no morir siempre va a estar ayudando a constituir. Si desapareciera se perdería la constitución, no habría individuo, porque para que haya un individuo, o sea, para que haya blanco tiene que haber negro, para que haya adentro tiene que haber fuera, para que haya alto tiene que haber bajo, para que haya un individuo tiene que haber lo que disgrega al individuo. Entonces, por eso los santos suelen decir que estar expuesto a las tentaciones es lo mejor que te puede pasar, porque te muestra lo que no sos, te muestra dónde están tus límites. El tema es no inflarse y no creer que la vida acaba en uno, sino darse cuenta que uno es el campo de batalla de un algo más grande llamado el inconsciente, el ser o Dios. Bueno, me alargué un poco, pero hasta aquí vamos a ver hoy. Les recuerdo que está mi libro en Amazon. Quien quiera adquirirlo puede hacerlo a través de los distintos mercados de Amazon, en papel, en digital. Se llama Sadhana, el camino interior. Es un libro dividido en varios capítulos, pero que tiene párrafos numerados para que uno pueda detenerse en cada uno, leer uno por día o usarlos como punto de partida de reflexiones interesantes. Está nuestro grupo de Telegram, al que pueden sumarse. Es un grupo muy interesante donde se van ahí poniendo la información actualizada de los distintos programas. También está el grupo de Facebook. Estamos por todos lados. La espada de Damocles es por ahí omnipresente. Vamos a ir a nuestra cortina de despedida. A ver, ahí vamos. Y ya nos encontramos en la siguiente. Fue muy, muy sustancial, muy sustanciosa hoy el programa con esta profundización en medida por medida de Shakespeare. Buena vida para todos. Soy Pablo Veloso. Buena semana y Avanti Damocleanos. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y Avanti Damocleanos.